Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del canal Mex Livo. Hoy tenemos a un invitado que nos contactó para contar una historia que te hiela la sangre. Por razones obvias de seguridad, su rostro está oculto y su voz modificada. Hermano, gracias por estar en Mex Livo. ¿Cómo prefieres que te llamemos para esta entrevista? Gracias a ustedes por el espacio. Pueden llamarme el Chofer. Así me conocían en la frontera. Así me llamaba la maña. Y creo que es el nombre que mejor describe lo que fui durante esos malditos 5 años de mi vida. Solo un chofer. O al menos, eso era lo que me decía a mí mismo para poder dormir por las noches. ¿Sabes? Que yo solo manejaba. Que yo solo llevaba el volante y pisaba el acelerador. Y que lo que pasaba en la parte de atrás del camión no era mi puto problema. Pero claro, la mente te juega trucos y la culpa te termina alcanzando. Todo esto empezó allá por el 2016. Yo vivía en una ciudad fronteriza en Tamaulipas. No te voy a decir exactamente cuál, para no dar tantas pistas. Tenía 26 años y estaba ahogado, pero ahogado en deudas. Mi esposa acababa de dar a luz a nuestra niña y hubo complicaciones. Tuvimos que meterla a una clínica privada de emergencia porque en el hospital público me dijeron que no había incubadoras, que la niña se me iba a morir. Firmé unos pagarés. Pedí dinero prestado a gente que no debes pedirle dinero en México, a esos prestamistas que trabajan para los cárteles disfrazados de casas de empeño. Debía más de 100,000 pesos y los intereses crecían cada semana. Yo trabajaba manejando una ruta de transporte público, una pecera, trabajando 14 horas diarias bajo un sol de 40 grados, tragando polvo, peleando por el pasaje, y lo que sacaba apenas daba para comer y comprar pañales. Un jueves, terminando mi turno, estaba estacionando la pecera en el encierro cuando se me acercó un tipo. Lo conocía de vista, le decían el lince. Era de esos vatos que siempre traen botas de piel exótica, cinturón piteado, cadenas de oro y una troca del año blindada. El lince se me queda viendo, saca un fajo de billetes, pela un billete de 500 y me lo da para que me compre un refresco. Yo le digo que no, pero me insiste. Me dice, chofer, me han dicho que eres muy bueno para la manejada, que conoces todas las brechas, todos los caminos de terracería de aquí a la frontera, y que no te asustas fácil. Yo le respondí que sí, que conocía la zona porque mi abuelo era trailero y yo lo acompañaba de niño. Entonces me suelta la propuesta. Me dice que necesitan a alguien para mover mercancía delicada, que el pago son 50,000 pesos por un solo viaje de 4 horas. 50,000 pesos. Con eso pagaba la mitad de la deuda que amenazaba con dejar a mi familia en la calle o a mí con un balazo en la cabeza. Le pregunté qué era. ¿Mota? ¿Coca? ¿Armas? Él se rió, soltó una carcajada que todavía me retumba en los oídos y me dijo, nada de eso, mijo. Nosotros no molemos con eso en esta ruta. Son cajas. Tú nomás vas a manejar una panel cerrada de la bodega A al rancho B. Te subes, no miras atrás, entregas las llaves y te damos tu lana. La desesperación es muy cabrona, hermano. Cuando tienes a los cobradores llamándote a las 3 de la mañana, diciéndote que saben a qué escuela va tu sobrino, no piensas con claridad. Le dije que sí. Me citó a la medianoche en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Cuando llegué, había 3 camionetas pick-up con hombres armados hasta los dientes. Cuernos de chivo, pecheras tácticas, radios sonando con pura pinche estática y claves. Me apuntaron con las lámparas a la cara. El lince salió de la oscuridad. Me aventó las llaves de una Ford Econoline blanca, de esas camionetas largas de carga, sin ventanas atrás. Me dijo, súbete, prende el aire, pon la radio fuerte y maneja a este punto del GPS,
Y pase lo que pase, escúchame bien, cabrón, pase lo que pase, no abras la maldita puerta de atrás. ¿Y qué hiciste? ¿Te subiste sin mirar? Me subí, hermano, me subí con las piernas temblando. Metí la llave en el switch, arranqué y puse la camioneta en marcha. Pero desde el primer maldito kilómetro, supe que algo no estaba bien. Cuando llevas cargas pesadas, sientes el peso inerte, sientes cómo la suspensión baja y el vehículo se asienta. Pero esto era diferente. El peso se movía. En las curvas, sentía cómo la masa atrás se desplazaba hacia un lado y hacia el otro, como si la carga intentara equilibrarse. Y el olor, a pesar de que había un panel de metal que separaba la cabina de la caja trasera, empezó a filtrarse un olor denso. Olía a sudor viejo, a miedo, a orina, a cuerpos amontonados. Llevaba la radio a todo volumen, escuchando corridos porque así me lo ordenaron. Pero en un tope, al bajar la velocidad, la música se cortó un segundo por la mala señal de la estación. Ahí lo escuché, un llanto muy bajito, sofocado, el llanto de un niño pequeño y una mujer susurrando, «Shh, ya mi amor, ya merito llegamos». En ese puto instante se me heló la sangre. Entendí que no llevaba armas, no llevaba drogas, no llevaba pacas de ropa pirata. Llevaba gente, llevaba a seres humanos como si fueran puto ganado. Paré la camioneta en el acotamiento de la carretera, en medio de la nada, rodeado de matorrales y oscuridad. Estaba sudando frío, respiraba agitado, la cabeza me daba vueltas. Pensé en bajarme y salir corriendo por el monte, perderme, huir a otro estado. Pero sabía que si dejaba esa camioneta ahí, el cártel me iba a encontrar. Iban a encontrar a mi esposa, a mi niña en la incubadora, a mis padres. Esa gente tiene ojos en todos lados. Así que me agarré del volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Metí el acelerador a fondo y seguí manejando. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Cada bache que pasaba sentía que lastimaba a alguien atrás. Cuando por fin llegué al rancho, que estaba escondido tras unas lomas cerca del río Bravo, ya me estaban esperando. Había unas luces halógenas fortísimas que me cegaron. Frené, apagué el motor y me bajé con las manos casi en alto. Un güey con un radio y un cuerno de chivo colgado al cuello se me acercó, me quitó las llaves y fue a abrir las puertas traseras. No pude evitar mirar. Se abrieron las puertas y salió un vaho de calor humano insoportable. Ahí adentro, en un espacio donde cabrían tal vez 10 personas apretadas, había al menos 40. 40 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Estaban pegados unos con otros, bañados en sudor, con los ojos desorbitados por el pánico, sin aire, algunos casi desmayados. El güey armado les empezó a gritar, «Órale, cabrones, a bajar pinches pollos, muévanse a la chingada». Los empezaron a arrear como si fueran cerdos al matadero. Los bajaban a empujones, a culatazos si se tardaban. Yo me quedé paralizado viendo a una señora tratar de bajar con un bebé en brazos, el mismo bebé que escuché llorar. El lince apareció detrás de mí. Me puso una mano pesada en el hombro y me dijo, «No los mires mucho, chofer, que te encariñas, y esta mercancía tiene patas. Hoy están, y mañana ya son problema de la migra». Me entregó un sobre amarillo grueso, 50,000 pesos en billetes de a 500. Me dijo que un halcón me iba a llevar de regreso a la ciudad en otra troca. En el camino de regreso, abrazaba ese sobre, sentía el papel de los billetes y me sentía la mierda más grande del mundo. Pero pagué la clínica, salvé a mi hija y me prometí que era la única vez, que nunca más volvería a tocar ese dinero manchado de sangre y lágrimas. Pero no fue la última vez, ¿verdad? Ojalá lo hubiera sido.
Ojalá hubiera tenido los huevos de agarrar a mi familia e irme a vivir debajo de un puente en otro lado. Pero cuando saldas una deuda así de rápido, algo se rompe dentro de ti. Una parte de tu moral se apaga. Pasaron 2 semanas. Mi hija estaba en casa, sana. Mi esposa estaba feliz. Yo volví a la ruta de la pecera ganando mis 300 pesitos diarios. Y entonces te das cuenta de la cruda realidad. Eres pobre, eres miserable. Y sabes que con una sola llamada puedes ganar en una noche lo que ganas en 5 meses rompiéndote el lomo. El lince me llamó un martes. Ya tenía mi número, me dijo. Chofer, hay otro flete. Mismo trato, pero ahora es más lejos. 100,000 pesos. Tómalo o déjalo. Pero si lo dejas, ya no hay vuelta atrás con nosotros. 100,000 pesos. Con eso compraba un terreno. Con eso aseguraba el futuro de mi niña. Le dije que sí. Y así fue como firmé mi pacto con el diablo. Pasé de manejar panelitas a manejar camionetas de 3 toneladas. Y luego, a los 6 meses, ya me habían subido de nivel. Como yo nunca me ponía nervioso en los retenes, como yo sabía qué decir, cómo vestir, cómo hablarles a los soldados y a los federales, me volvieron uno de sus choferes principales, un coordinador de ruta. Ya no solo manejaba, ahora también tenía que ir a las casas de seguridad a recoger a la mercancía. Y déjame decirte, hermano, que si el infierno existe, no está bajo tierra, está en esas putas casas de seguridad en la frontera de México. Son casas normales por fuera, en colonias populares, casas de interés social con la pintura descarapelada y rejas en las ventanas. Pero por dentro es el horror absoluto. Una vez me mandaron a recoger a un grupo de 100 personas en una casa de 2 cuartos en Nuevo Laredo. Entré con los sicarios para coordinar cómo los íbamos a subir al tráiler. Al abrir la puerta principal, el olor me golpeó como un bate de béisbol en la cara. Olía a mierda, a vómito, a sangre, a desesperación. Había 100 personas sentadas en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, porque no había espacio para estirar las piernas. No había muebles, no había luz eléctrica. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera y bolsas de basura negras para que no se viera nada desde afuera. Había un solo baño, un inodoro sin agua que estaba desbordado hasta el pasillo. La gente llevaba ahí encerrada 15 días. Algunos estaban enfermos, tosiendo, volando en fiebre. Los cuidadores, que eran morros de 17 o 18 años bien pasados de cristal y con pistolas en el cinto, los trataban peor que a perros. Mientras estábamos ahí, vi cómo operaba el negocio real. Porque cruzar la frontera es solo una parte. El negocio gordo del cártel es la extorsión. Vi a un sicario agarrar a un muchacho hondureño del pelo, arrastrarlo al centro del cuarto y ponerle un teléfono en la cara. «Márcale a tu tía la de Houston», le gritó. El muchacho, llorando a mares, marcó el número. El sicario le puso el altavoz. Cuando la mujer contestó, el sicario empezó a golpear al muchacho en el estómago y en la cara, obligándolo a gritar. Le decían a la tía, «Escucha a tu sobrino, pendeja. O me depositas $5,000 por Western Union en la próxima hora, o lo voy a cortar en pedacitos, y te voy a mandar un video de cómo los perros se comen su cabeza». La señora gritaba al otro lado de la línea, suplicaba, decía que ya había pagado al coyote. El sicario se reía y le decía, «El coyote era un pendejo, ahora el pollo es de la maña, y aquí se paga doble». Yo vi eso con mis propios ojos, a 1 metro de distancia. Vi cómo le rompieron la nariz al muchacho de una patada solo para que sangrara y gritara más fuerte en el teléfono. Y yo no podía hacer nada. Si abría la boca, si mostraba una pizca de compasión, me mataban ahí mismo junto con ellos. Tenía que poner cara de piedra, fingir que no me importaba,
sacar mi libreta y decir, bueno, ¿cuántos vamos a subir al camión? Así funcionaba. Los que pagaban el rescate iban al camión conmigo. Los que no pagaban, hermano, a esos los apartaban en otro cuarto. Nunca supe exactamente qué les hacían, pero escuchaba los gritos. A veces los usaban como mulas de carga para pasar droga por el monte. A veces los obligaban a trabajar como sicarios en enfrentamientos. Los usaban de carne de cañón. Y a las mujeres, mejor ni te cuento lo que les hacían a las mujeres. Esas cosas te pudren el alma. Te van comiendo por dentro hasta que te conviertes en un zombi que solo obedece órdenes. ¡Qué locura! ¿Alguna vez los paró la policía o el ejército con toda esa gente? Muchas veces. Y esa es la parte que la gente no entiende. Creen que el cártel opera en secreto, escondiéndose de las autoridades. Pamplinas. Todo está arreglado. Todo está putamente comprado. La corrupción está podrida desde la raíz hasta la última hoja del árbol. Una noche me tocó mover un tráiler de caja refrigerada. Llevaba a 80 migrantes adentro. La instrucción era poner el refrigerador a una temperatura soportable, unos 18 grados, para que no se asfixiaran, pero que tampoco se congelaran, porque ya había pasado que llegaban con gente hecha paleta de hielo. El viaje era desde el centro de Tamaulipas hacia una bodega pegada a la frontera. Yo iba manejando el tráiler, escuchando la máquina rugir, fumando un cigarro tras otro para no dormirme. Detrás de mí, a unos 3 kilómetros, venía un muro, o sea, una escolta de 2 camionetas del cártel llenas de sicarios, y delante de mí iba un puntero, un cochecito sedán normal que me iba avisando por radio si el camino estaba limpio. Todo iba bien hasta que llegamos al kilómetro 60. El radio suena y el puntero grita: «Chofer, chofer, copia. Hay un retén de los verdes, repito, retén de los verdes, los militares. Se acaban de poner, no me dio tiempo de avisar, frena la marcha». Se me encogió el estómago. Yo iba a 90 kilómetros por hora. Vi las luces rojas y azules de las patrullas del ejército parpadeando a lo lejos, cortando la oscuridad de la carretera. Habían puesto ponchallantas y barreras de plástico. No podía dar la vuelta con un tráiler de 18 ruedas en una carretera de 2 carriles sin que me acribillaran. Por el radio, el jefe de la escolta que venía atrás me dice: «Tú dale despacio, chofer, pórtate normal, yo me encargo». Fui bajando la velocidad, metiendo los frenos de aire. Psss. El camión se detuvo justo frente a los soldados. Eran como 15 elementos, con los rifles de asalto apuntando, linternas en las manos. Un teniente, chavito, no pasaba de los 25 años, se acerca a mi ventana. Bajo el cristal. Me apunta con la linterna directo a los ojos. «¿De dónde vienes y qué transportas, chofer?», me dice con voz de mando. Yo, tratando de que no me temblara la voz, le digo: «Vengo de Monterrey, jefe. Llevo cajas de tomate para exportación a McAllen». El teniente me mira de arriba abajo y me dice: «Bájate, abre la caja, vamos a revisar». Sentí que me meaba en los pantalones. Si abría esa puerta, iban a ver a 80 personas apretadas. Iba a ir a una prisión federal de máxima seguridad por tráfico de personas y delincuencia organizada. Me bajé lentamente. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. El soldado venía detrás de mí con el arma lista. Mientras caminaba, rezaba todo lo que sabía. Escuchaba el zumbido del motor del refrigerador de la caja y rogaba a Dios que ningún puto bebé llorara, que nadie tosiera, que nadie golpeara la lámina. Estaba a 1 metro de quitar el candado. Ya tenía la llave en la mano temblando, cuando de repente frena de golpe una de las camionetas del cártel, una Tahoe negra, justo detrás del retén. Se bajan 2 tipos. No iban armados a la vista, iban vestidos de civil,
con camisas tipo polo. Uno de ellos camina directo hacia el sargento a cargo del retén. No se esconde, no corre. Camina con una puta arrogancia que solo da el poder. Se acerca al sargento, le da un apretón de manos. Se acercan, se dicen algo al oído, y el tipo de la Tahoe saca de su chamarra un paquete grueso, envuelto en cinta canela, como del tamaño de un ladrillo, y se lo pone al sargento en el pecho. El sargento lo agarra rápido, lo mete a su camioneta militar. Luego el sargento le grita al teniente que estaba a punto de hacerme abrir la caja. «Teniente, déjelo ir, la carga está limpia, ya verificamos las guías». El teniente me miró con una rabia y una frustración que nunca voy a olvidar. Él sabía. Él sabía perfectamente lo que yo llevaba ahí atrás. Sabía que eran personas, pero la orden venía de arriba, y el dinero ya estaba en el bolsillo de su jefe. El teniente bajó el arma, escupió al suelo de coraje y me gritó: «Súbete a tu chingadera y lárgate de aquí antes de que me arrepienta». Me subí al tráiler más rápido que un rayo. Arranqué metiendo las velocidades de golpe y dejé el retén atrás. Miré por el retrovisor y vi a los militares quitando los conos para dejar pasar a las camionetas del cártel que venían cuidando mi espalda. Ese día entendí que el gobierno y el cártel son la misma puta cosa, solo que usan diferente uniforme. Nadie iba a salvar a esas personas que yo llevaba atrás. Nadie. El sistema está diseñado para que todos ganen dinero a costa de la sangre y el sudor de los migrantes. Es increíble la impunidad. Mencionaste que viste cosas que nadie debería ver. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero al terror absoluto, a lo que pasa cuando las cosas salen mal y la gente se convierte en simple carne. Hay una historia que me persigue en mis pesadillas, que me hace despertar gritando empapado en sudor frío en medio de la noche. Fue en 2018. Estábamos en plena guerra de cárteles. Tamaulipas era una zona de guerra. Nosotros pertenecíamos a una facción, y la facción rival nos quería quitar la plaza y las rutas de tráfico de migrantes, porque el tráfico de personas dejaba casi tanto dinero como la droga, pero con menos riesgo penal en ese entonces. Yo iba manejando un camión tipo Tortón, de esos de caja seca. Llevábamos a 50 migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había unos ecuatorianos y un par de cubanos. La ruta era hacia la frontera, por una carretera estatal que se suponía estaba controlada por mi patrón. Era de noche, llovía a cántaros. Los limpiaparabrisas del camión apenas daban abasto. Yo iba concentrado en el camino, cuando de repente, al salir de una curva ciega, veo fuego en la carretera. Habían cruzado un autobús de pasajeros y le habían prendido fuego para hacer un bloqueo, un narcobloqueo. Frené de emergencia, las llantas patinaron sobre el asfalto mojado. El camión coleó y casi me voy a la cuneta. Logré estabilizarlo a unos 20 metros del autobús en llamas. Empecé a meter reversa, desesperado, mirando por los espejos, pero no pude avanzar ni 10 metros. Por detrás, de los matorrales, salieron 3 camionetas monstruo. Esos vehículos con blindaje artesanal que parecen tanques de guerra de una película de Mad Max, con torretas en el techo y placas de acero soldadas. Nos rodearon. Yo estaba solo. Mi escolta se había quedado muy atrás por la lluvia. Se bajaron como 20 cabrones encapuchados, todos con uniformes tácticos clonados de la Marina, pero con parches de la letra de su cártel rival. Llevaban ametralladoras calibre 50, lanzagranadas, de todo. Uno de ellos se subió al estribo de mi camión, reventó el cristal de mi ventana de un culatazo, me agarró del cuello de la camisa y me arrastró para afuera. Caí en el lodo, boca abajo. Me pusieron la bota en la cabeza y sentí el cañón frío de un rifle en la nuca. Pensé, aquí quedé.
Hasta aquí llegó el chofer. Empecé a rezar el Padre Nuestro mentalmente, despidiéndome de mi esposa y mi hija. Escuché como con una cizalla rompían el candado de la caja del camión. Abrieron las puertas. Los gritos que siguieron. Hermano, no hay palabras en el puto diccionario para describir esos gritos. Eran gritos de terror puro, primitivo. Los sicarios rivales empezaron a arrastrar a los migrantes hacia afuera, tirándolos al lodo bajo la lluvia, iluminados por las llamas del autobús, quemándose. El comandante del grupo rival, un tipo gigante con una cicatriz en la cara que se veía con la luz del fuego, caminaba entre los migrantes agachados. Gritaba: «A ver, hijos de su puta madre, ustedes venían pagándole piso a los pinches mugrosos, y aquí la plaza es nuestra. Así que ahora son de nosotros». Empezaron a separar a la gente. A los hombres jóvenes y fuertes, de entre 15 y 35 años, los levantaban a patadas y los subían a la fuerza a la parte de atrás de sus camionetas monstruo. Yo sabía para qué los querían. Los iban a obligar a ser sicarios. Los iban a mandar como estacas a los enfrentamientos en la sierra, como carne de cañón contra los militares. Si se negaban, los ejecutaban ahí mismo. Vi como un muchacho salvadoreño, que no pasaba de los 16 años, se agarró de las piernas de su madre, llorando, suplicando que no se lo llevaran. Un sicario se acercó, le dio un culatazo en la cara a la señora, dejándola inconsciente y sangrando en el lodo, y arrastró al muchacho del pelo hacia la camioneta. Luego venía lo peor: las mujeres. Separaron a las mujeres jóvenes, algunas incluso niñas de 13 o 14 años. Las subían en otra camioneta cerrada. Todos sabemos a dónde iban. A las redes de trata, a los prostíbulos clandestinos en la frontera o para ser regaladas a los jefes de plaza. Una madre ecuatoriana gritaba desesperada pidiendo que se llevaran su dinero, que llevaba dólares escondidos, que le regresaran a su hija. El comandante se le acercó, tomó el dinero y luego le metió un tiro en la cabeza sin decir una sola palabra. ¡Pam! El sonido del disparo se mezcló con el trueno de la tormenta. Vi el cuerpo de la mujer caer inerte en el barro. A los viejos, a los niños muy pequeños y a las mujeres mayores los dejaron tirados en la carretera, a su suerte, a 100 kilómetros de cualquier ciudad. Luego el comandante se acercó a mí. Me levantó del cuello de la camisa. Olía a pólvora, a alcohol y a sangre. Me miró a los ojos y me dijo: «A ti no te mato, porque sé de quién eres chofer. Dile a tu pinche patrón que el siguiente viaje que nos mande por esta ruta se lo vamos a devolver con las cabezas de su gente en hieleras. Lárgate». Me tiró al piso. Se subieron a sus monstruos y desaparecieron en la oscuridad, llevándose a más de 30 personas a un destino peor que la muerte. Yo me quedé ahí, temblando, cubierto de lodo, rodeado del llanto desconsolado de los sobrevivientes, con el cadáver de la señora ecuatoriana a unos metros. Esa noche me vomité hasta que solo me salía bilis. Me subí a lo que quedaba del camión y manejé como un demente de regreso. Esa noche perdí lo último que me quedaba de humanidad. ¡Qué desgracia! ¿Y cuál fue el punto de quiebre? ¿Hubo un momento peor que ese? Sí, el momento en que yo fui directamente responsable de la tragedia. El momento en el que el karma me alcanzó. Fue en pleno agosto. Agosto en la frontera de Tamaulipas es un horno del infierno. Las temperaturas en el asfalto alcanzan los 45 o 50 grados centígrados. Estaba haciendo mi último gran viaje antes de intentar salirme, o al menos eso me decía a mí mismo. Me tocaba mover un tráiler, un 18 ruedas, con caja refrigerada, desde un punto ciego cerca de Reynosa hasta una bodega clandestina en el lado americano. Cruzando por una brecha
en la que la patrulla fronteriza estaba comprada. Llevaba a 120 personas, 120 almas apretadas como putas sardinas en una lata de metal. La instrucción era cruzar en la madrugada, así que cargamos el camión a las 10 de la mañana del día anterior, para dejarlos escondidos en el estacionamiento de una pensión de tráileres al sol, esperando la orden de salida en la noche. El cártel hacía eso porque era más seguro mover el camión vacío al principio, meterlos a escondidas en la pensión, y luego yo solo llegaba, enganchaba la caja y me los llevaba en la noche. La orden de mi patrón, el comandante R, fue clarísima. Chófer, vas, enganchas el remolque, prendes el Thermo King, el refrigerador del tráiler, a máxima potencia, te metes a la cabina y no sales hasta que den las 2 de la mañana para arrancar. Si alguien se acerca, te haces pendejo. Yo llegué a la pensión al mediodía. El sol rajaba las piedras. Hice la maniobra, enganché la caja a mi tractocamión. Me bajé para conectar las mangueras de aire y encender el motor del refrigerador. El motor arrancó. Di la vuelta, me subí a la cabina, prendí el aire acondicionado de mi lado, puse música, me tiré en el camarote de atrás y me quedé dormido, esperando a que pasaran las horas. Me desperté de golpe como a las 4 de la tarde. Estaba sudando. Algo me había despertado. Un ruido constante. Un golpeteo sordo. Bam, bam, bam. Apagué el radio para escuchar mejor. El golpeteo venía de atrás. Era gente golpeando las paredes de metal de la caja del tráiler. Me bajé de la cabina, mareado por el calor sofocante del exterior. Caminé hacia la parte de atrás del tráiler, y entonces me di cuenta de mi sentencia de muerte. El motor del Thermo King, el maldito refrigerador de la caja, estaba apagado. Se había descompuesto. El ventilador no giraba. No había ni un solo puto ruido de motor atrás, solo el sonido del metal crujiendo bajo el sol y los golpes desesperados desde adentro. Me acerqué a la puerta y puse el oído pegado a la lámina de acero. Estaba hirviendo, quemaba la piel, y lo que escuché adentro me persigue todos los días de mi vida. Escuché cientos de voces ahogadas, gente jadeando, peleando por el aire que ya no existía. Escuchaba rasguños en el piso, a gente vomitando, a mujeres llorando y suplicando a Dios. Escuché a un hombre gritar con la poca voz que le quedaba: «Abran, por piedad, nos estamos ahogando, los niños se están muriendo, abran». El calor dentro de una caja de acero sellada, bajo el sol de 45 grados, puede superar los 60 grados en menos de una hora. Se convierte en un horno crematorio. El pánico se apoderó de mí. Saqué el celular para llamar a mi jefe, a el comandante R. Las manos me temblaban tanto que tiré el teléfono 2 veces. Cuando contestó, le grité: «Patrón, patrón, el Thermo King se apagó. Se descompuso la máquina. La gente se está asfixiando adentro. Llevan horas. Tengo que abrir las puertas». Hubo un silencio en la línea. Solo se escuchaba la estática. Luego la voz fría, muerta, del comandante me respondió: «Chófer, escúchame bien. Tú estás en una pensión pública. Hay cámaras en la calle. Si tú abres esas puertas y salen 120 cabrones asfixiados corriendo por todos lados, se va a armar un operativo de la chingada. Va a caer el ejército, la marina, los gringos, y nos van a tumbar la plaza. No abras la pinche puerta. Arranca el camión, sácalo de la pensión y vete a tirarlos al monte, allá en la brecha de los tejones. Y si abres la puerta antes de llegar al monte, te voy a mandar a picar en pedacitos a ti, a tu vieja y a tu mocosa. ¿Cachaste?». Me colgó. Me quedé ahí, parado frente a las puertas traseras del tráiler, escuchando cómo la gente se moría a centímetros de mí. Si abría, los salvaba, pero condenaba a muerte a mi familia. Si no abría, me convertía en el peor monstruo de la creación.
La gente golpeaba con menos fuerza. Los gritos se fueron apagando. Pasaron a ser sollozos, susurros, rezos débiles. Dios te salve María, llena eres de gracia. Escuché balbucear a una anciana cerca de la puerta. Lloré. Lloré como un niño, de rodillas en el asfalto hirviendo. Pero fui un cobarde, hermano. Fui un maldito cobarde. Me levanté, me subí a la cabina, arranqué el camión y manejé. Manejé durante 1 hora y media hacia el monte, por terracería, alejándome de todo. Durante el viaje, los golpes pararon por completo. El silencio detrás de mí era más ensordecedor que cualquier ruido. Cuando llegué a la brecha, en medio del desierto, paré el camión. Atrás venía una camioneta con sicarios que el patrón había mandado para supervisar. Se bajaron con pañuelos tapándose la nariz. Rompieron el candado y abrieron las puertas. La ola de calor y el olor a amoníaco, orina, heces y muerte que salió de esa caja fue como una explosión. Había cuerpos apilados unos sobre otros cerca de las puertas. Habían tratado de empujar, de rasguñar el metal hasta que se destrozaron las uñas y los dedos. Tenían la piel roja, morada, las bocas abiertas, los ojos reventados por la falta de oxígeno. El 60% de la gente estaba muerta. Los que seguían vivos estaban convulsionando, con daño cerebral por el golpe de calor, deshidratados hasta el límite humano. Los sicarios simplemente empezaron a aventar los cadáveres al desierto, al monte, como si fueran basura. Vi el cuerpecito de una niña de unos 4 años, vestida con un vestidito rosa, con flores, siendo arrojada a un matorral. Yo me quedé paralizado en la cabina, mirando por el retrovisor, sintiendo que me moría por dentro, deseando que un rayo me partiera ahí mismo. Fueron 78 muertos ese día, 78 personas que murieron hervidas vivas por mi cobardía, porque yo no tuve los huevos de abrir una puerta. Dios mío, qué peso tan enorme para llevar. ¿Cómo lograste salirte de eso? ¿Cómo pudiste escapar? Después de ese día en el tráiler, yo ya no era yo. Me convertí en un cascarón vacío. Llegaba a mi casa y no podía abrazar a mi hija. Me daba asco mi propio tacto. Olía a muerte todo el puto tiempo. No importaba cuántas veces me bañara con agua, hirviendo y cloro. El olor a carne asada y desesperación no se me quitaba de las fosas nasales. Empecé a tomar hasta desmayarme, para no escuchar los rasguños en mi cabeza. Pero en la maña no puedes mostrar debilidad. Si te ven débil, si te ven con remordimientos, piensan que vas a abrir la boca, que vas a ir con los gringos de la DEA o con la Marina y te dan piso, te desaparecen en ácido. Así que fingí que no me importaba, que era un frío hijo de puta como ellos. Seguí manejando. Hice otros 10 o 15 viajes más. Pero yo sabía que me iban a matar tarde o temprano. En este negocio no hay jubilación, hermano. O te mata el gobierno, o te mata un cártel rival, o te mata tu propio cártel cuando ya sabes demasiado. El jefe de plaza, el comandante R, empezó a notarme raro. En una fiesta, borracho, y metiéndose líneas de coca, me abrazó y me dijo al oído: «Chofer, eres de los mejores, cabrón, pero traes la mirada perdida. Te me estás quebrando. ¿Sabes qué le pasa a los vidrios cuando se quiebran? Se barren y se tiran a la basura». Ese fue mi aviso. Sabía que me quedaban semanas, tal vez días. Entonces planeé mi salida, y fue un movimiento suicida. Tenía ahorrado bastante dinero, millones de pesos en efectivo, escondidos en las paredes de mi casa. Pero sabía que si huía con la familia, nos iban a cazar por todo el país, porque sabían quiénes éramos, sabían dónde vivían mis suegros, mis padres, mis tíos. Para salir vivo de ahí, tenía que comprar mi libertad o fingir mi muerte.
Elegí una mezcla de ambas. Un mes después del aviso del comandante, me dieron un encargo especial. No era mover migrantes. Era mover un cargamento de armas automáticas, lanzacohetes y municiones desde la frontera de Texas, cruzando el río, hasta Monterrey. Era armamento pesado para una guerra inminente contra otro cártel en Nuevo León. El valor de ese cargamento en el mercado negro era incalculable. Me dieron una Ford F-350 modificada. Iba yo solo, porque el contacto gringo que pasaba las armas no quería ver a sicarios, solo a su mula de confianza, que era yo. Fui, crucé en la lancha de noche, cargué la camioneta hasta el tope en una brecha del lado mexicano y me dieron la ruta para Monterrey. Esta era mi oportunidad. En el camino, en lugar de ir hacia Monterrey por la carretera de cuota, me desvié hacia una zona controlada por la Marina. Yo había comprado unos teléfonos de desecho, unos quemadores. Llamé de forma anónima a la línea de denuncia de la Marina. Les di las coordenadas exactas de la casa de seguridad principal del comandante R, donde guardaban el grueso del dinero, la droga y donde estaban operando el centro de extorsión de migrantes, el mismo lugar donde yo había visto las torturas. Les dije que el jefe de plaza estaba ahí sin escolta grande, lo cual era verdad porque había mandado a sus sicarios a escoltar otros cargamentos. Luego manejé la troca con las armas hasta un barranco profundo en la sierra, un lugar del que nadie me iba a sacar. Puse un ladrillo en el acelerador, metí la velocidad y dejé que la camioneta con todo el armamento se desbarrancara. Cayó por el precipicio, dio vueltas, explotó allá abajo en una bola de fuego que iluminó la sierra. Tiré mi celular oficial del cártel al barranco. Fui caminando por el monte durante 3 días, sin comida, bebiendo agua de los charcos, hasta llegar a una carretera donde tomé un autobús de pueblo bajo un nombre falso. Llegué a mi casa de madrugada. Desperté a mi esposa. Le dije que no hiciera preguntas. Agarré las mochilas que ya tenía preparadas. Saqué el dinero de las paredes y nos fuimos en el coche particular de ella. Manejé sin parar durante 30 horas hacia el sur de México. Mientras íbamos en la carretera, escuché las noticias en el radio. La Marina había reventado la casa de seguridad en Tamaulipas. Hubo un enfrentamiento fuerte. Abatieron a 5 delincuentes, entre ellos a un cabecilla importante de la zona. Era el comandante R. Al morir él, y al estar mi camioneta en el fondo de un barranco, el cártel asumió que yo había muerto en un accidente transportando las armas o que había sido emboscado por los militares, y que la caída de la casa de seguridad fue obra del cártel rival o de inteligencia militar. Me borraron de su radar. Me convertí en un fantasma. Nos cambiamos el nombre. Compré identificaciones falsas carísimas de la CDMX y nos fuimos del país. Me crucé de mojado a los Estados Unidos, ironías de la vida, cruzando la frontera escondido en la cajuela de un coche, sintiendo el mismo pánico, la misma asfixia que la gente que yo llevaba. Pagué a un coyote para que me cruzara a mí y a mi familia. Ahora vivo con miedo todos los días. Trabajo de jardinero y en la construcción. Me pagan en efectivo. No tengo redes sociales. No tengo cuenta de banco real. No tengo amigos. Vivo mirando por encima de mi hombro, asustado de cada camioneta negra con vidrios polarizados que pasa por mi calle. Asustado de cada persona con acento norteño que me encuentro en el supermercado. La plata que gané no me sirvió de nada. Se fue en pagar el cruce, identidades falsas, sobornos y en la maldita paranoia. Pero el peor castigo no es el miedo a que me encuentre el cártel. El cártel es lo de menos. El peor castigo es mi propia mente. No puedo dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, escucho los golpes en el metal del tráiler.
Veo las caras de esos 78 hombres, mujeres y niños suplicando por aire. Siento el olor de la carne humana quemada por el sol en esa caja de acero. Veo al muchacho hondureño rogándole a su tía mientras le rompen la cara a patadas. Veo a la señora ecuatoriana cayendo en el lodo con un tiro en la cabeza. Yo estoy en el infierno, hermano, caminando entre los vivos, pero mi alma ya está quemándose allá abajo. Vine a tu podcast, a Mex Livo, ocultando mi cara, porque quiero que la gente sepa la verdad. Quiero que la gente que piensa en cruzar entienda que el cártel no son coyotes, no son guías, son demonios. Te ven como un signo de dólares, como un pedazo de carne que pueden exprimir, violar, extorsionar y luego tirar al desierto como si fueras un pañal sucio. Y también lo digo para los morros, para los chavos en México que ven las series de narcos, que ven los corridos tumbados y piensan que andar en la maña es traer trocas perronas, pacas de billetes y mujeres hermosas. No es así. Es sangre, es mierda, es traicionar a tu propia humanidad, es convertirte en un monstruo que luego ya no puede mirarse al espejo. Yo perdí mi alma y daría cada puto peso que gané, daría hasta mis propios ojos, por retroceder el tiempo y nunca haber agarrado las llaves de esa primera camioneta blanca. ¡Qué historia tan desgarradora! Es una lección brutal de la realidad que se vive en nuestras fronteras, una realidad de la que muchos prefieren no hablar. Chofer, de verdad aprecio que hayas tenido el valor de contar esto hoy en Mex Livo. Ojalá tu testimonio sirva para que alguien más no cometa los mismos errores y para que quienes buscan cruzar sepan a lo que realmente se enfrentan. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal de Mex Livo, denle like al video, compartan este podcast para que más personas escuchen esta cruda realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.